La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más santo cariño, aquello que más se adora. Por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño. Saludar a toda la población en general, a los camaradas del servicio pasivo y servicio activo. La Unión de Militares del Servicio Pasivo Cochabamba, a la cual tengo el honor de presidir, soy el coronel Santiago Ferrufino Carrasco, ha iniciado una actividad referente a conversatorios. Es de conocimiento de todos, especialmente los militares, que el personal del servicio pasivo es personal altamente calificado, que ha transcurrido durante su tiempo de permanencia en la profesión, ha ocupado cargos importantes, se ha capacitado y tiene un nivel académico bastante alto. En ese entendido, estos conversatorios son con ese personal que ha logrado alcanzar conocimientos muy relevantes. Los conversatorios que se van a realizar tienen carácter institucional, temas institucionales y también temas que van a ir a aclarar la historia verdadera de las guerras que nuestro país ha tenido. Sin más preámbulo, como les decía, vamos a ceder la palabra al moderador en esta ocasión, el coronel Saúl Gómez. Adelante, mi coronel. En esta oportunidad estamos iniciando un periodo de sesiones de conversación con dignísimos miembros de las Fuerzas Armadas, tratando de transmitir nuestras inquietudes y preocupación sobre emisiones que hacen personas que desconocen la problemática militar y emiten criterios antojadizos que dañan la imagen institucional. Hoy, con el concurso de nuestros invitados, dignísimos representantes de las Fuerzas Armadas, vamos a tratar de transmitir a la población y al público en general las misiones institucionales que tienen las Fuerzas Armadas a partir de la norma matriz que es la Constitución Política del Estado. Sin más, entramos en materia y vamos a emitir la primera pregunta para nuestros invitados, consistente en develar toda la normativa jurídica que sustenta el accionar, equipamiento, entrenamiento y utilización de las Fuerzas Armadas. Señor almirante, desde la extensa experiencia de su carrera y funciones que ha desempeñado, ¿puede referirnos las normas jurídico-legales que sustentan a las Fuerzas Armadas en las características que ya mencionamos? ¿Y puede referirnos cuáles son estas? Gracias. En primera instancia quiero hacer llegar mi agradecimiento sincero al presidente de la Unión de Militares del Servicio Pasivo, el coronel Ferrufino, por la gentileza que ha tenido de invitarme en este conversatorio, que considero que va a ser de gran impacto para la población, porque en los últimos años se ha manejado criterios muy dispersos sobre nuestra institución. Me voy a referir básicamente a toda la parte normativa, jurídica, legal que tiene las Fuerzas Armadas, que está orientado realmente a su participación en el quehacer del país. El tema que tenemos es bastante amplio. Voy a tratar de resumir algunos aspectos que considero de importancia que conozca la población boliviana y particularmente también hacer recuerdo a nuestros camaradas sobre realmente qué es nuestra institución que nosotros llamamos fundamental del país.
Dicho esto, voy a entrar directamente a esa ley grande, la ley madre que sabemos que tenemos y se conoce también en la mayor parte de los países, que es la Constitución Política del Estado, que es la carta magna de los países. Básicamente voy a ver algunos artículos de gran importancia. En este caso, en la Constitución Política, el artículo 244. ¿Qué dice ese artículo? Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor, la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Acá quiero hacer un hincapié muy fundamental. Acá no es como varios políticos dicen, ¿no?, de que en la Constitución está defender. No, aquí dice la Constitución garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. No dice defender la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Dicho esto, vamos a pasar al artículo 245. La organización de la Fuerza Armada descansa en su jerarquía y disciplina, que es la parte más importante de la institución militar. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y sus reglamentos militares. Básicamente acá vamos a hablar posteriormente de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Como organismo institucional no realiza acción política, individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por ley. Eso pienso que son los artículos más importantes de la Constitución Política del Estado. Podemos entrar ya un poco a la parte de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Como les había indicado anteriormente, es el contenido de la Constitución es bastante amplia, peor el asunto de la Ley Orgánica. Vamos a resumir algunos aspectos muy importantes. ¿Qué dice el artículo 1 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas? Para cumplir con la misión establecida en la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas tienen las siguientes atribuciones y responsabilidades. A. Garantizar el imperio de la Constitución Política del Estado y la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Tampoco acá dice defender, por si acaso. B. Precautelar la seguridad, la soberanía y el honor nacional. Contribuir en la formulación y consecución de los objetivos nacionales. Y acá está determinado claramente, es decir, que analizamos la Constitución, como les había dicho, es largo, podemos sacar cada uno de los objetivos nacionales que están contenidos en la Constitución del Estado. Defender y garantizar el normal desenvolvimiento de las instituciones nacionales, ni siquiera solamente de la institución militar, de las instituciones nacionales. Defender y controlar y conservar la integridad territorial, las aguas territoriales y el espacio aéreo, así como contribuir a la protección del medio ambiente, los recursos naturales de todo el patrimonio nacional. Preparar y organizar al pueblo para la defensa de la República. Coadyuvar, en caso necesario, a la conservación del orden público, a requerimientos del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Aquí participa básicamente las Fuerzas Armadas en eventos donde la policía ha sido rebasada, y está acá en la Ley Orgánica establecida esa situación. Mantener latente la conciencia cívico-patriótica y la recuperación marítima, así como la veneración y respeto a los símbolos nacionales. Aquí fundamentalmente las Fuerzas Armadas nunca van a dejar pensar en el retorno al mar, por más que en 3 situaciones ya lo hemos perdido. Primero en una guerra, después en un tratado y particularmente ahora ante la justicia. En los 3 niveles ya hemos perdido, pero sin embargo en la institución armada seguimos nosotros con la esperanza de retornar a las costas del Pacífico. Y particularmente acá es importante que la única institución que respeta los símbolos nacionales son las Fuerzas Armadas. Formar y completar, actualizar la cartografía nacional y sus derivados. Esto básicamente tenemos un instituto geográfico militar que está realmente
un trabajo que se puede decir de gran magnitud en el territorio boliviano. Participar activamente en el desarrollo e integración física y espiritual de la nación. El artículo 7 dice: la seguridad y defensa nacional son deberes inexcusables de todos los bolivianos con sujeción a las disposiciones militares en tiempo de guerra y de emergencia nacional. Ningún ciudadano podrá rehusar sus servicios profesionales, técnicos o científicos a la institución armada cuando por razones específicas calificadas por decreto del Poder Ejecutivo y en cumplimiento de su misión constitucional sean requeridos para preservar la seguridad e integridad de la soberanía nacional. O sea, en caso de emergencia, esto nos da la potestad de convocar a cualquier ciudadano en un ámbito de cualquier capacidad profesional o calidad profesional para el servicio del país. El artículo 8, el presidente de la República y capitán general de las Fuerzas Armadas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado, dispondrá el empleo de las fuerzas militares para, en lo externo, preservar la existencia, soberanía, independencia e integridad del territorio boliviano. En lo interno, mantener el orden público cuando las instituciones legalmente constituidas para este fin resultaren insuficientes. El artículo 9, el Consejo Supremo de Defensa Nacional, COSDENA, es el más alto organismo asesor en la seguridad y defensa integral de la nación. Sus funciones y atribuciones específicas están definidas por ley. Y en este punto hay que esclarecer que nunca ha cumplido este organismo una función de seguridad, nunca, ¿no? Como lo establece todos sus reglamentos y sus normas, nunca se lo ha tomado en cuenta. Es como un organismo más de las Fuerzas Armadas, pero que no se le da la importancia básica en lo que respecta a eso. Señor almirante, la verdad que ese punto que usted ha tocado es muy importante aclarar, porque este Consejo Nacional dejó de ser ahora con este gobierno. Ya no hay un consejo, ahora se llama unidad. Imagínense, va a disculpar, pero era bueno recalcar esto. Señor almirante, ¿nos puede referir alguna fuente para que el auditorio pueda ir a consultar, como la Gaceta Oficial de Bolivia o una biblioteca especializada donde el ciudadano pueda acceder a estas normas y hacer su propio análisis? Bueno, dentro del marco de la documentación, yo soy realmente libre de exponer. La Constitución Política del Estado es pública. Cualquier persona puede comprar la Constitución Política y consultar todo lo que estoy diciendo. Y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que dicen que es secreto de seguridad, también ustedes lo van a ver donde venden libros. Ahí está la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. El que quiere puede acercarse y comprar. Sin embargo, si alguien quiere conocer, básicamente, hay unidades, ¿no es cierto?, dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no?, donde pueden venir también a la unión de militares del servicio pasivo. Si alguien quiere conocer a profundidad el contenido de la ley orgánica o la Constitución, les van a explicar acá, o me pueden llamar acá a la unión el día que quieran venir y se les explica básicamente esta ley. Muchas gracias, pero, señor. Vale la pena lo que es una pregunta muy pertinente que hiciste, y donde podemos para el análisis. Es importante, hay muchos politólogos, analistas políticos que analizan nuestra misión constitucional. De qué manera, dónde podemos conseguir. Vale la oportunidad y sin el afán de hacer mi propia propaganda, algo por el estilo, he escrito el libro La Antítesis, donde realmente hay una interpretación más de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, especialmente en el punto de asegurar la Constitución Política del Estado y garantizar a un gobierno legalmente constituido. Que hay un análisis específico y de repente hay oportunidad de poderlo hablar en este conservatorio. Muchas gracias, mi general. Sea esta también la oportunidad para, en los últimos tiempos, en forma muy antojadiza y seguramente con algunas intenciones de dañar a la institución, sin tener conocimiento de la institución y sin ver estos documentos, ¿no? Algunos medios de comunicación alegremente emiten criterios totalmente antojadizos fuera de la verdad de estos documentos.
Yo pienso que debía haber una responsabilidad en los medios de comunicación para leer, para tener un argumento y leer los documentos, pues, ¿no es cierto? No nos estamos inventando acá, yo no me estoy inventando, sino están escritos, está en la Constitución y está en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas que está en actual vigencia, ¿no es cierto? Entonces, eso quería un poco resaltar. Ampliando un poco más esto, mi general, desde su perspectiva y la interacción que tiene ahora en su condición de oficial de la reserva de las Fuerzas Armadas, usted ha tenido oportunidad de intercambiar criterios con personalidades, personas y gente corriente. En todo esto ha percibido qué actitud o qué intención de sus interlocutores. Sí, mira, me das la oportunidad para decirte de que hay un completo desconocimiento especialmente sobre nuestra misión constitucional. Un desconocimiento en cuanto a lo que decía el señor almirante, de que hay esas interpretaciones que podemos encontrarlas en uno u otro lugar, ¿no? Pero lo que sí, y te reitero, básicamente hay un desconocimiento en cuanto a una correcta interpretación, porque es la única misión dentro de todas las instituciones del Estado que le hacen a las Fuerzas Armadas un poder del Estado, un poder de un potencial del Estado. Y eso a los políticos no les gusta escuchar, pero eso dice la ley, la Constitución Política del Estado y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. No sé si será pertinente, obviamente, para seguir lo que estaba haciendo nuestro señor almirante, esa interpretación de garantizar al gobierno legalmente constituido, ¿no? Decía el señor almirante, no dice defender, sino dice garantizar. Pero hay otra cosa más, ¿no? Si agarramos un poco de los antecedentes de la historia, cuando entró política, cuando entró Siles Suazo, era un gobierno legalmente constituido, pero con el transcurso del tiempo pierde la legitimidad. Ahora, ¿qué hacemos cuando un gobierno pierde la legitimidad? ¿Qué hacemos las Fuerzas Armadas? Vamos a garantizar, dice la ley, al gobierno legalmente, pero cuando pierde la legitimidad, entonces habría que poner, las Fuerzas Armadas o el alto mando militar tiene que poner la legitimidad encima de la legalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si no ponemos esa, cuando se pierde la legitimidad, ¿matamos o no matamos? Para garantizar al gobierno legalmente. O sea, no somos dobermanes las Fuerzas Armadas. No somos los dobermanes los que tenía el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Es una institución, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVI ni XV. Entonces eso es muy importante aclarar. Muchas gracias, mi general. Un poco llegando a las conclusiones de este conversatorio, señor almirante. Si las Fuerzas Armadas, en esta intención de conservar el orden público, de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, el Estado boliviano, ¿a quién más tendría para mantener su institucionalidad y su población con garantía y seguridad de que no va a ser agredido en sus intereses y necesidades? Gracias por la pregunta. La Constitución Política del Estado está clarísimo en ese aspecto, ¿no es cierto? Cuando, dijo mi general Bracamonte, cuando un gobierno legalmente constituido pierde legitimidad, ¿en qué situación estamos? En esa situación va a haber con seguridad una convulsión social, sí, con seguridad. Sí, señor. ¿Y qué dice la Constitución Política del Estado? ¿Quién es? ¿Qué institución realmente sale en la defensa en sí del pueblo para evitar que exista matanza, ¿no es cierto? Porque va a haber matanza, una convulsión, podemos llegar hasta una guerra civil. Sí. Ahí está la institución, ¿no es cierto? Para preservar la seguridad, ¿no es cierto?, del país. Pero fundamentalmente para que se respete la Constitución Política del Estado. Eso no entienden los políticos, no quieren entender los políticos.
Ese es el gran... Por eso hay generales en la cárcel y presidentes prófugos. Pero los políticos que entran de turno están, pues, ok, ¿no? Entonces, se cumple lo que se dice, lo que dije hace rato. Hay un principio muy interesante, señor Almirante y Coronel Gómez, muy interesante. En política todo es posible, ¿no es cierto? Dicen los políticos, todo es posible, pero hay un principio que debemos manejar, y deben manejar los mismos políticos, que todo es permitido, pero no todo conviene. Entonces, en un momento de que cuando un gobierno pierde la legitimidad, entonces hay que poner la legitimidad encima de la legalidad. Entonces, por lo tanto, no podemos defender a un gobierno legalmente constituido que ha perdido la legitimidad y está a punto de tener una guerra civil. Entonces, lo propio de la política. Si todo es permitido, pero no todo conviene, pero si realmente conviene que poner lo político encima de lo jurídico, pues habría que ponerlo, siempre y cuando vayan a un bien común de seguridad y defensa, porque nosotros ya no somos las Fuerzas Armadas o este ejército, no son pues del rey ni del príncipe, es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Gracias. Un poco al respecto, ¿no? Podemos, en mi criterio, analizar lo último que ha sucedido, ¿no? El señor Evo Morales perdió pues legitimidad. Sí, señor. Ha sido un gobierno, no se garantiza, ¿no? Pero perdió legitimidad, porque estaba entrando el país en una convulsión total. Así es. Y todavía el gran problema es las renuncias del presidente. Peor todavía, ¿no? Hay un vacío de poder. Y hemos tenido un vacío de poder unos 3 días. Para llegar a una segunda conclusión, y siempre apelando a su experiencia vasta, estamos, la organización militar, en capacidad de realmente hacer cumplir las leyes y la constitución política del Estado solo con nuestra presencia, o es necesario que apliquemos la fuerza punitiva? Mi general, su criterio. Sí, es una excelente pregunta, Coronel Gómez, porque la verdad es que no estamos en capacidad. O sea, nosotros somos del Estado, somos parte del Estado, pero no somos parte de un gobierno, que lamentablemente los políticos la han tomado a las Fuerzas Armadas como parte del gobierno, ya no parte del Estado. Entonces, nos utilizan simplemente para ir contra el pueblo. Ahora los generales ya no tienen esa capacidad y esa personalidad de ser un asesor, ¿no? Ahora los generales se han vuelto amarraguatos. No, tienen que ser asesores en cuanto a seguridad y defensa a un gobierno, a un presidente. Honestamente, no estamos. Habría que hablar la verdad. Y habría que ser sinceros y habría que reconocer, pero no es culpa de las Fuerzas Armadas, es culpa del sistema político, es culpa de los gobiernos de turno, que estamos cada vez en esa situación. Y, gracias, mi general. Un poquito ampliando ahí, ¿no es cierto? Me voy a referir siempre al anterior gobierno, ¿no? Lo que dicen el golpe de Estado y no están. Yo digo, dicen, ¿no?, el partido político o la agrupación política, además de que ellos tenían el poder, eran un gobierno legalmente constituido, está bien, ¿no es cierto? Entonces, si es así, yo digo, el presidente Evo Morales no debe haber renunciado. Si le han sugerido el alto mando o su renuncia, ¿por qué no cambió el alto mando ese rato? ¿Estaba en sus atribuciones o no? Sí, señor. Si los tipos dicen, pero sugerimos su renuncia, no, plan reunión, cambio el alto mando. Sí. Listo. No estaba en su poder, estaba en sus decisiones, sí, ¿no ve? Estaba en su capacidad, en su derecho, más bien renuncia. Debía quedarse pues con otro alto mando. El desarrollo de este conversatorio nos ha permitido identificar elementos trascendentales que cumplen las Fuerzas Armadas para el Estado boliviano y su población. Y como conclusiones vamos a señalar que las Fuerzas Armadas son la única institución del Estado boliviano que están en capacidad de garantizar a su población
el bienestar, proveyéndoles seguridad para todo tipo de desarrollos de actividades particulares. Otra conclusión que nos permite abordar el resultado de nuestra conversación es que las Fuerzas Armadas deben desarrollarse para satisfacer a todas las necesidades del Estado boliviano, como dice la misión constitucional que ha sido referida ampliamente durante el conversatorio. Y finalmente, las Fuerzas Armadas son la institución de servicio eminentemente importante y necesario para el Estado boliviano y garantizar su pervivencia en el tiempo. Gracias hasta acá a la participación de nuestros invitados. Vamos a dejar este nuevo tema que surge en la conversación, que es precisamente el accionar inmediato tanto del estamento político y militar respecto al cumplimiento de las normas y las leyes que sustentan cualquier decisión y cualquier acción de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, los sucesos de 2019 son un reflejo de la anarquía a la que han conducido a nuestro país, sufrido país que sustenta una clase política completamente anacrónica que vive en el siglo pasado, entre no distinguir el bien y el mal frente a sus aspiraciones y apetitos particulares. La conclusión que la estás diciendo realmente es buena, ¿no? Y debe saber todo ciudadano de a pie político que no cumplimos a cabalidad esas conclusiones, precisamente porque hay crisis institucional. Desde el momento de que el poder político o el sistema político respete la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, esas conclusiones se van a cumplir a cabalidad. Gracias. Un poco como una sugerencia, señor almirante. Yo pienso que hemos tocado algunos puntos, pero nos ha faltado aspectos que la ley establece fundamentales desde el punto de vista mío, sobre qué es la seguridad, qué es la defensa y qué es desarrollo. Porque en esos tres aspectos fundamentales tiene una gran participación las Fuerzas Armadas. Entonces es justo y necesario que la población conozca, porque siempre se habla de seguridad, de defensa en forma muy superficial, en forma muy subjetiva. Entonces no sé si el próximo conversatorio sería oportuno que tomemos esos puntos para que la población conozca sobre la situación de las Fuerzas Armadas. En la ocasión agradecemos la participación del señor almirante Gustavo Salles, como también la participación de mi general Marco Antonio Bracamonte, a nuestros dos invitados que nos han permitido dilucidar en gran medida las dudas y preguntas de la población respecto a la institución. Muchas gracias.